palabra Jehová de los ejércitos a este hombre. Este hombre no vio una visión. Este hombre no vio una mano que le dijera: te voy a dirigir y a donde tú vayas, ahí te voy a guiar. Simple y sencillamente fue la voz de Dios que él escuchó, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre creyó a la voz de Dios, que porque él creyó a la voz de Dios, su descendencia ha sido innumerable. ¿Se da cuenta lo que hacía David? 7 veces al día te alabo. O sea que esta gente tenía la capacidad de hacer sus tareas, andar en sus faenas diarias, pero esta gente andaba conectada con el Todopoderoso. Esta gente andaba en su pensamiento que Dios era que lo sostenía, que Dios era el que peleaba su batalla, que Dios era el Dios verdadero, que Dios era el que lo iba a sacar de la situación difícil. Nosotros como iglesia, el buen pastor, si queremos aprender cuál era el secreto de estos hombres de la Biblia, de cómo vemos, si yo mencionara todos los que menciona este capítulo de Hebreos, el capítulo 11 que nosotros hemos leído en esta tarde, yo le aseguro que vamos a ver la gloria de Dios, que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Hebreos capítulo 11 del 1 al 3. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 11 del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a meditar bajo el tema: el secreto de los héroes de la Biblia. El secreto de los héroes de la Biblia. Cada logro de estos personajes bíblicos no fue suerte ni capacidad propia. No era que tenían un amuleto de suerte y que ellos podían hacer grandes hazañas. El secreto de estos héroes fue el resultado de la comunión con Dios a primeras horas de la mañana, y con frecuencia estos hombres de Dios se presentaban delante de Dios. Cuando hablamos de héroes, estamos hablando de una persona común, impulsada por la obediencia y por una valentía no física, sino una valentía que viene de parte del Señor. Cuando nosotros decimos que el secreto de los héroes, es que muchas veces nosotros pensamos que hay una especie de magia, que hay una especie de un misterio para que estos hombres que la Biblia habla hayan hecho tantas hazañas como lo enseña la palabra del Señor. Pero yo quiero, a través de esta palabra, decirles que el secreto de estos hombres era la íntima comunión que tenían con el Señor. Ese era el secreto de ellos. Usted se ha fijado que hay veces que alguna persona tiene una habilidad en algo y de repente alguien se va y le dice, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? Porque aquella persona tiene habilidad para hacer lo que hace.
Y hay veces que hay unos que somos bien curiosos y de repente, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es que lo logra? Ahora vamos a aprender a través de la palabra el secreto de los héroes de la Biblia. El secreto de hombres y mujeres que han quedado plasmados en esta palabra para que a nosotros nos ayude, nos fortalezca la fe en el Señor. Y en primer lugar, uno de esos hombres que la Biblia lo tiene como el amigo de Dios es aquel hombre llamado Abraham, que dice la palabra del Señor que él estaba en su tierra, en la tierra de los de Ur, de los caldeos, cuando él escuchó una voz que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y te enviaré a una tierra donde tú no conoces. Ahí le dio una palabra Jehová de los ejércitos a este hombre. Este hombre no vio una visión. Este hombre no vio una mano que le dijera: te voy a dirigir y a donde tú vayas, ahí te voy a guiar. Simple y sencillamente fue la voz de Dios que él escuchó, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre creyó a la voz de Dios, que porque él creyó a la voz de Dios, su descendencia ha sido innumerable. Y le dio una promesa: tu descendencia será como la arena que hay en el mar. Óigame, hermanos, ¿quién de nosotros tenemos la capacidad de dejarnos guiar, de creer nomás a una voz? Se trataba de que Abraham iba a dejar a su familia. Abraham iba a dejar su lugar de que estaba ahí bien acomodado con su familia. Abraham iba a dejar a sus vecinos. Abraham iba a dejar la comida rica de la costumbre donde él vivía. Él tenía que aceptar que la voz que había escuchado era la voz de Dios. Y cuando Abraham toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos, no fue porque vio algo o vio una visión. Solo escuchó la voz. Qué fe, hermanos. Qué fe. Y yo me imagino a Abraham alistando sus cosas, alistando el carruaje, porque en ese tiempo no habían carros modernos como los de ahora. Y yo me imagino a Abraham diciéndole a Sara: escuché una voz, y esa voz es la voz de Jehová, Dios de Israel, cuando le dijo: prepárate porque nos vamos. Y Sara ahí, hermanos, y este hombre, ¿qué es lo que ha escuchado? Pero me imagino, la Biblia no lo aclara, que en algún momento Sara no le dijo: calladita te ves mejor y que por aquí vamos. Y dice que este hombre, Abraham, se levantaba por la mañana e iba al lugar a encontrarse con su Señor. Muy de mañana cuando Abraham decidió dejar su tierra, su parentela, su familia, y agarró el camino que Jehová le había dicho que él iba a estar con él, dice que Abraham acostumbraba que muy de mañana él iba y buscaba el rostro del Señor. Imagínense qué secreto de este hombre de estar a solas con el Señor. A través de la Biblia, a través de los patriarcas que la Biblia habla, nosotros podemos entender que estos personajes eran comunes y corrientes como nosotros. El apóstol Santiago dice que Elías era el profeta que cuando Elías oraba, cosas maravillosas sucedían. Pero dice que Elías era sujeto a pasiones como usted y yo. Pero era un varón, hermanos, que tenía intimidad con Dios.
Abraham se levantaba por la mañana e iba al lugar en el que se encontraba con el Señor. Y lo acostumbraban, estas personas lo acostumbraban a salir de la tienda, a salir de la casa, y se iban a lugares solos, a lugares áridos, y ahí se encontraban con el Señor. Ese era el secreto de Abraham, que dedicaba tiempo para hablar con su Dios. En segundo lugar, tenemos al que muchos conocemos su historia, y es al hombre llamado David, el dulce cantor de Israel. El rey que dice la Biblia que no le importaba que la mujer se burlara de él, sino que este hombre danzaba en la presencia del Señor. David escribió sobre la adoración matutina. Cuando hablamos que David escribió de la oración matutina, lo podemos ver en el libro de los Salmos, en el capítulo 63. Allí habla David de la oración matutina. Se lo quiero comprobar por la Biblia. Dice la palabra del Señor que David escribió este salmo cuando estaba en el desierto de Judá. Y ahí vemos a un hombre, a un ser humano como nosotros, diciendo: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cuando hablamos de este personaje llamado David, estamos hablando que era un hombre que a tempranas horas de la madrugada, como muchos ancianos de esta congregación nos han dado ejemplo a nosotros, también dice que David de madrugada se presentaba delante de Dios. Y cuando él se presentaba delante de él, no había otra palabra que decir: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Qué relación más íntima, hermanos. ¿No viene cierto que cuando nosotros nos levantamos por la madrugada, la carne dice: estás cansada, estás cansado, tienes un largo día por delante, deberías de descansar un poco más? Pero David está diciendo que aún su carne anhela. Aún su carne anhela la presencia de Jehová. Hermanos, como hablamos en buen salvadoreño, hablar de esa forma, de tener sed de Dios, es otro nivel. Es otro nivel. Porque nosotros oramos, hermanos, porque sabemos que sin la oración no sobrevivimos. Pero la carne no quiere. La carne no quiere. La Biblia dice en los Gálatas que la carne y el espíritu es una lucha viva. Es una lucha. La carne dice no. El espíritu dice: necesito de Dios, necesito de la oración, necesito intimidad con Dios. Este David tenía bien claro lo que significaba estar en la presencia del Señor. Y le seguía diciendo: en la tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que este hombre no buscaba solo en la iglesia a través de la oración. Él lo buscaba cuando estaba ya en la intimidad, en su habitación. Eso nos deja ver David que cuando nadie lo veía, él estaba conectado con el Señor. Porque él aquí lo está declarando y le está diciendo: así como te he mirado en el santuario. O sea, así como yo te siento allá en el templo, en la casa de oración, así te puedo sentir aquí en la casa. Puedo sentir que eres real. Puedo sentir que logro
conectar contigo. Puedo sentir que estás aquí a mi lado, que no estoy solo, que la lucha que estoy llevando no estoy solo. Eso nos deja ver este hombre llamado David, que así como lo sentía en la casa de oración, también lo sentía allá en la intimidad. Qué tremendo, hermanos. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿De dónde dependía eso? Cuando nosotros venimos a la casa de oración y no tenemos el anhelo ni tan siquiera de dar una ofrenda de labios, es que depende de la intimidad que tenemos con el Señor. Si allá donde nos hemos ido desde el día domingo hasta el próximo domingo, si no hay una intimidad con Dios, no podemos sobrevivir. No hay un anhelo, como decía este hombre, con labios de júbilo te alabará mi boca. Es que cuando venimos aquí, nosotros tenemos que entender que tiene que haber una alabanza que sale de un corazón agradecido para un Dios que ha sido tan fiel con nosotros. Este hombre decía, con labios de júbilo. ¿Sabe lo que eso significa? O sea, te alabaré con buen optimismo, te alabaré con alegría, con gozo, porque te he experimentado allá en lo secreto y te he experimentado en el santuario. Yo sé, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo donde llevamos una lucha fuerte para ver de apartar el tiempo para hablar con Dios. Pero si nosotros queremos entender cómo estos hombres vivieron una vida tan consagrada a Dios, tenemos que entender que tenían su tiempo. Abraham muy de mañana se iba y se apartaba para hablar con Dios. David de madrugada se presentaba delante de Dios y le hablaba de esta manera. Y en tercer lugar tenemos al héroe de héroes, y es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús se levantaba temprano cuando todavía estaba oscuro. Y me gustaría que fuéramos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, gloria a Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice? Que siendo aún de mañana, él se levantaba y hablaba con su Padre. Óigame, el mayor ejemplo de acercarnos en oración es Jesús. ¿Usted sabe que Jesús es Dios? Sí, pero nos dio ejemplo de oración. Aún siendo Él Dios, nos dio ejemplo de oración. ¿Y cómo lo hacía? En las horas de la mañana, en las horas tempranas donde su mente todavía no estaba tan saturada, donde su mente todavía estaba despejada de toda la rutina diaria que nosotros vivimos.
Qué importante es que nosotros en esta tarde podamos entender que si nosotros como cristianos enfrentamos diferentes luchas, diferentes procesos, diferentes necesidades, diferentes tribulaciones, hay un secreto que para nosotros los cristianos es importante, que nosotros tenemos que tener claro, que para nosotros cantar victoria necesitamos intimidad con Dios, necesitamos acercarnos a Dios en oración. Y la oración eficaz, hermano, esa de la madrugada. Y yo se lo hablo por experiencia, hermano. Esa oración de madrugada, ¿sabe qué? Dios ve el sacrificio que usted está haciendo. Dios sabe que está luchando con su carne, que porque usted fuera, usted no quisiera levantarse, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace movernos y dejar la cama, dejar la comodidad de cómo estamos. Y es que es necesario acercarnos a Dios en oración. Es necesario saber por qué esta gente hacía descender fuego del cielo, por qué esta gente con solo la voz de Dios que escuchaban, ellos seguían avanzando, porque tenían una íntima comunión con Dios. Nosotros queremos ser victoriosos. Nosotros queremos tener familias, matrimonios estables. Nosotros queremos que la bendición de Dios nos acompañe donde nosotros vayamos. Pero lo que nos cuesta es tener un momento a solas con Dios. Mientras yo preparaba esto, hermanos, yo meditaba y decía, ¿por qué muchas veces en la iglesia nos comportamos así desobedientes? Es por la poca intimidad que hay con Dios. Es porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Porque sabe, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, ahí muere el orgullo, ahí va bajando el orgullo, hermanos. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, los deseos de la carne se van, hermanos. Pero cuando no nos acercamos a Dios y le damos rienda a esta mente, hermanos, corremos peligro. Corremos peligro. Necesitamos. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios, Él dedicó tiempo para estar a solas. Pero Él nos entiende, ¿verdad, hermanos? ¿Se recuerdan en una ocasión cuando dice que se fue? Se apartó de la ciudad a un huerto llamado Getsemaní. Tampoco quiero darle, ¿verdad?, rienda a ustedes para que digan, pues no, hermana, no vamos a orar entonces, porque esto viene desde allá, desde la antigüedad. Imagine que se fue con los discípulos y se apartó. Dice que él se apartó a un tiro de piedra y los discípulos quedaron, porque solamente él sentía. Solo él sentía, la agonía que él sentía era tan fuerte que no quería afligir a sus discípulos. Los discípulos iban a escuchar el llanto, cómo él se quebrantaba en la presencia del Señor, porque él sabía que lo que venía no era fácil. Y dice la Biblia que él estuvo y oró. Y después que hubo orado, dice que se regresó. Y cuando Jesús se regresó, ¿qué creen ustedes? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cantando con júbilo. Estaban dormidos, porque dice que era grande el cansancio. Era grande el cansancio, como el cansancio de algunos de nosotros. Y dice que se volvió y se regresó a orar de nuevo. Y luego regresó y ellos siguieron durmiendo. Se volvieron a dormir. Entonces usted me dirá, hermana Gilma, pero si los discípulos se durmieron. Sí, hermanos, ellos se durmieron, pero nosotros, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar velando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué les dijo? Ni una hora
ni una hora habéis podido orar conmigo. Así en confianza, hermanos. Mire, es preocupante. Es preocupante porque el día lunes es día de oración. Y hay veces que se cantan bastantes coros de manera de estar evadiendo, estar de rodillas. Y se dice que es oración. Mensajes hay el día domingo, mensajes hay el día martes, mensajes hay el día jueves, mensajes hay el día sábado. Palabra del Señor hay. Y si usted dedica tiempo para ser edificado a través de la palabra, allá en su casa usted es edificado a través de la palabra. Pero la oración, hermano, el espacio de oración no lo tenemos que cambiar. El espacio de oración es oración. Y yo me acuerdo cada vez que leo eso, cuando dice, no habéis podido orar ni una hora. Y yo digo, Señor, ayúdanos. Ojalá que el buen pastor estemos orando, aunque sea una hora el día lunes. Si no lo hacemos en el grupo, ¿usted cree que lo hace solita en la casa? Así. Hagámonos conciencia, un examen de conciencia. Sí, necesitamos estar en conexión con el Señor. Termino con esto. La oración frecuente de Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. O sea que si usted le suma esas 3 veces, quiere decir que Daniel oraba en la mañana antes de que el día aclarara, oraba al mediodía y oraba por la noche. Y cuando dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, dice que este hombre comenzó el enemigo a tratar la manera de romper esa relación que Daniel tenía, y levantó a unos hombres y hicieron que fuera ante el rey y que levantaran un edicto que nadie podía orar con su Dios. Imagínense. En este pleno siglo XXI nosotros no oramos sin ser amenazados, y ya siendo amenazados. Porque Daniel se arrodillaba. En ningún momento dice que Daniel cesó, se fue a esconder. Yo me imagino que Daniel abría las ventanas, porque Daniel estaba en el palacio. Abría las ventanas y levantaba las manos al cielo y le daba gracias al Señor en los horarios que siempre él lo hacía. En ningún momento Daniel, dice la Biblia no lo explica en ningún momento, que Daniel tuvo temor y dijo, bueno, entonces el tiempo de que yo tenía que orar ya pasó, ahora estoy bajo amenaza, entonces no lo voy a hacer. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Al contrario, se ve el resultado del hombre que se mantuvo en la oración. Y se da cuenta lo que causó eso. Nosotros, si nosotros tuviéramos intimidad con Dios, qué cosas, ¿no? El Señor hubiera de hacer, hermanos. Este hombre tapó boca de leones por tener una intimidad con Dios. Usted puede decir, pero ¿cuál es el resultado? El resultado va a ser, es que Dios va a pelear sus batallas. Dios va a pelear sus batallas. Así como le dijo al pueblo de Israel, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice que Daniel en ningún momento, Daniel cesó de orar. Y algo que me llama la atención es en el Salmo 119, 164. Ya salí de Daniel y voy al Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Se da cuenta lo que hacía David? 7 veces al día te alabo.
O sea que esta gente tenía la capacidad de hacer sus tareas, andar en sus faenas diarias, pero esta gente andaba conectada con el Todopoderoso. Esta gente andaba en su pensamiento que Dios era que lo sostenía, que Dios era el que peleaba su batalla, que Dios era el Dios verdadero, que Dios era el que lo iba a sacar de la situación difícil. Nosotros como iglesia, el buen pastor, si queremos aprender cuál era el secreto de estos hombres de la Biblia, de cómo vemos, si yo mencionara todos los que menciona este capítulo de Hebreos, el capítulo 11 que nosotros hemos leído en esta tarde, yo le aseguro que vamos a ver la gloria de Dios, que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Pero ¿cómo hacerlo? Comience orando. Si solo oraba 2 minutos, ore 5. Si oraba 5, ore 10. Y si oraba 10, ore 15. Y si oraba 15, ore 20. Y cada vez cuando usted se acerque más a Dios y lo haga con más esmero, con más pasión, le va a ir fluyendo, le va a ir fluyendo y va a ir hablando mucho más con Él. Entonces usted se va a ir dando cuenta de que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero necesitamos tener esa comunión con el Señor. En el versículo 12 de la carta de los Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere este capítulo 12? Se refiere al versículo 11, a donde dice que nosotros tenemos una tan grande nube de testigos. Y si yo les menciono a Abel, les mencioné a Abraham, les mencioné Sara, que aún en una edad avanzada, pero Sara se mantuvo creyendo a la promesa del Señor. Si les mencionara a un Noé que comenzó a predicar el evangelio, a un Noé que comenzó a edificar una arca y nunca había llovido, y Noé solo le creyó a la voz de Dios. Si yo pudiera mencionarle la intensidad del personaje que menciona este capítulo, allí vemos a un Gedeón, allí vemos a un Barak, allí vemos a una Sara, allí vemos a una Raad que le creyó a Dios. Allí vemos, hermano, una inmensidad de gente que tuvieron fe. Pero además de la fe, no es solamente la fe, sino el acercarnos a Dios a través de la oración. Si nosotros queremos ser personas bendecidas, una iglesia fructífera, nosotros tenemos que entender que el secreto es tener intimidad con Dios, apartarnos del bullicio, de la rutina y estar a solas con Él. Y ahí vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Doy gracias a Dios por esta palabra en esta tarde, pero no me gustaría quitarme de acá sin hacerle el llamado a José Lucio Gómez, que está con nosotros en esta tarde. Cristo le ama y quiere darle salvación. Dice la Biblia que de tal manera Él amó al mundo, que envió a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario. Nadie le ama como Dios le ama. El sacrificio que Él hizo en la cruz, ahí pagó, ahí Él llevó el pecado de todos nosotros. Entréguele su corazón a Jesús. El mañana no sabemos qué trae. Nada nos garantiza que vamos a tener vida el día de mañana.
quiere entregar su corazón a Jesús? Nosotros podemos orar por usted en esta tarde. Cristo le ama y Él quiere darle salvación. Quiere darle vida y vida en abundancia. ¿Qué dice? Muy bien, regálele ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se pueden poner en pie y elevamos una oración? Brandon, Cristo te ama. Volvemos y te repetimos, Él te ama. Te ama tanto que ha tenido cuidado de ti y quiere darte salvación. Esta tarde es bien oportuna, Brandon, para que tomes la decisión de entregar tu corazón a Jesús. Oramos por ti. Aleluya. Estás en tu mejor etapa de vida para que puedas decirle a Jesús que guíe tus pasos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. ¿Qué dices, Brandon? ¿Hay otra amiga más con nosotros? ¿La joven que se mencionó ya aceptó? ¿Alguien que me ayude? ¿La joven que está ahí es cristiana? El nombre no está acá. No sé si alguien puede ayudarme, uno de los servidores. Gloria a Dios. ¿No hay más amigos con nosotros? No, muy bien. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Repite conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Ayúdame a mantenerme firme. Reconozco que necesito tu perdón. Gracias. Padre que estás en el cielo, en esta tarde maravillosa yo te doy gracias por la vida de mi hermano José Lucio, Señor. Él viene como el hijo pródigo regresó, Padre. En esta tarde pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control de su vida. Padre, pido que perdone sus pecados, sus faltas, que le haga sentir tu perdón, ese perdón que solo viene de ti, mi Señor. Lávalo con tu preciosa sangre. Ayúdalo a mantenerse firme, Señor. Todo aquello que el enemigo quiera usar para desanimarlo, para hacerlo volver atrás, en esta tarde yo lo cubro con tu sangre preciosa. Pido que lo ayudes, que lo acorace, que pelee su batalla, Señor. Que él pueda entender que nuestra lucha no es contra carne, sino que es contra principados y contra potestades. Yo bendigo la vida de mi hermano Lucio y pido que seas tú ayudándolo, acorazándolo con ese poder sobrenatural. Padre, gracias por preservarle la vida y que esta tarde él pueda volver y que pueda mantenerse, Señor, en tus caminos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén y amén.
Gloria a Dios. Le regalamos aplausos, hermanos, por la vida del hermano José Lucio Gómez. Él es hijo de la hermana Eusebia. Mire, qué bendición, hermano. Dejo aquí con nosotros la persona que está dirigiendo.